¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Hernán Escalante, médico nutricionista. Esto es Pasión por la Nutrición. Bienvenidos a nuestra sección ¿Lo crees? ¿Lo creas? Es tan importante los pensamientos y la ciencia que se encarga de estudiarlos se llama física cuántica. Tiene que ver cómo lo que no vemos se puede materializar. Hay que tomar en cuenta que un cohete que va al espacio en algún momento no existía, solo estaba dentro de la cabeza de alguien. Se pusieron manos a la obra y como dice la famosa frase, a Dios orando pero con el mazo dando. Entonces es importante ponernos a la acción. Pero para ello también es muy importante conocer nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Somos mente, cuerpo y alma. Todo funciona concatenado, unido, nada funciona aisladamente. Es por ello que he considerado importante, y por ello lleva el título ¿Lo crees? ¿Lo creas? Siguiendo una famosa frase del gran Vincent Peale. Norman Vincent Peale nos decía: una persona es lo que cree que es, lo que piensa que es, lo que dice que es. Entonces es muy importante, queridos amigos, llenarnos de todos estos elementos positivos para una única finalidad: ser felices en nuestro tránsito por la vida. He considerado por ello en esta parte del programa hacer un resumen de aquellas obras literarias, muchos bestsellers también, en donde nos enseñan nos dan pautas de diferentes formas de cómo podemos alcanzar el éxito en nuestra vida personal. Y uno de ellos es el famoso libro que lleva por título El Elemento, de Ken Robinson. En este libro nos resume la importancia de encontrar el elemento. Ahora, ¿qué es el elemento? El elemento viene a ser aquella cosa para la que tú has nacido, aquello que te sale bien sin que hayas recibido clases, aquello que disfrutas al hacerlo y sientes que mirar el reloj está de más porque el tiempo se va a pasar y pasar y pasar y pasar y tú puedes seguir ahí sin estresarte, sin cansarte, como pez en el agua. Tiene que ver con los dones, tiene que ver con la gracia que Dios a cada uno de nosotros nos lo da, o el universo, para las personas que son agnósticas y no creen en Dios. Entonces, es muy importante comprender, nos narra en este libro, a través de 11 capítulos, la vida de diferentes personas exitosas. Entre ellas está el famoso ex-Beatles, el señor Paul McCartney, que le encantaba y le apasionaba la música y fue más de un dolor de cabeza en casa, en el colegio, digámoslo así. También al gran caricaturista Matt Groening, creador de Los Simpsons, quien se pasaba horas de horas dibujando en la clase al punto de que había aprendido a dibujar sin mirar el cuaderno para que el profesor pensara que le estaba tomando atención. Toda una locura, una privación de la libertad artística y de su tipo de inteligencia, ¿no? Es bien importante comprender que todos los seres humanos somos inteligentes, pero para cada caso hay una inteligencia diferente. En este libro mencionan la importancia de encontrar este elemento como parte de nuestras vidas. Y básicamente se resume en 4 partes. Primero, cómo llegar a mejorar el potencial en nuestra vida usando nuestro elemento. Que no haya estrés, que disfrutes lo que haces y que seas exitoso en la vida. Segundo punto, cómo usar el elemento para poder innovar y aumentar la creatividad y tener oportunidades laborales. Tercer punto, en qué consiste la educación tradicional, que es la que hasta ahora mantenemos. Y cuarto punto, cómo poder tener un mejor esquema de educación, cómo se puede reformular la manera de cómo se nos está educando en las escuelas, para que nos enseñen a pensar de manera más creativa y personalizada, y no estar repitiendo lo que literalmente dicen los textos o llenando los espacios vacíos de las oraciones, que es una educación un tanto más memorística, que no está bien, porque no somos un bloque y no todos estamos diseñados para realizar ese mismo tipo de labor. Entonces es bien importante ello. En el primer punto, cómo desarrollar nuestro potencial. Tuve un profesor en la universidad que nos decía hacer de la necesidad un negocio. Y lo hemos podido observar en esta pandemia,
cómo la mayor parte de personas se han vuelto emprendedoras y han tenido que hasta dejar sus profesiones si es que no se podían realizar por el tema de pandemia o se habían quedado sin trabajo. El ser humano se reinventa, el ser humano va más allá. Lo importante es comprender que al encontrar tu elemento, aquello para lo que has nacido y que disfrutas al hacerlo, ese cariño, ese amor, esa pasión la vas a transmitir a tus clientes y eso va a incrementar tu productividad, haciendo que tengas mucho más éxito. Es más, grandes inventos, grandes logros se han realizado por personas, han sido hechos por personas que no necesariamente se dedicaban a ello. Lo encontraron algunos por casualidad, por las vueltas que da la vida, y de repente resultó un boom. ¿Por qué? Porque en realidad fue su elemento el que encontraron. Encontraron para lo que ellos habían nacido, su función en esta vida. Y al dedicarse con pasión a ello, somos como una antenita, a través de nuestro campo electromagnético, que es nuestra aura, transmitimos lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, va más allá. Por eso es muy importante cuidar nuestros pensamientos, para que lo que salga de nuestra boca sea algo siempre constructivo para nosotros y para nuestra sociedad. Luego nos dice, ¿cómo usar mi elemento para innovar? Estamos en la era de la creatividad. Ya no solamente en las empresas piden una persona altamente capacitada, sino una persona que sea capaz de solucionar problemas. Y no ser parte del problema, sino más bien parte de la solución. Y esta creatividad va a aumentar si nos dedicamos a hacer lo que nos apasiona. Tercer punto, la educación tradicional estuvo abocada desde la etapa de la revolución industrial, donde pues la imprenta y la industria tuvieron su gran apogeo en Europa y en toda América y luego en el resto del mundo. Entonces se puso mucho más énfasis a las matemáticas, ¿no? A la ingeniería en general y a las letras para la parte de la impresión y todo ello. Es por ello que hasta en la actualidad nuestro formato educacional pone como prioridades los cursos de ciencias, ¿no? De matemáticas básicamente, y de comunicación. Sin embargo, la era de la revolución industrial ya terminó, estamos en una era de la creatividad. Y con la tecnología y más la pandemia, que ha conllevado a concatenar todo ello, el ser humano se ha visto obligado a utilizar todos esos recursos y a buscar dentro de sí este elemento. La innovación en la educación para este siglo XXI debería tomar en cuenta que todos somos inteligentes, pero poseemos inteligencias diferentes. Gardner fue el médico que fue el primero en dar el concepto de inteligencias múltiples, que nos dicen que cada persona nace con un don, con una habilidad para una determinada cosa. Ahora, es bien importante comprender que este elemento no necesariamente va a implicar que dejemos nuestra actividad económica principal. Les pongo un ejemplo personal. Yo soy médico nutricionista, mi hobby es cantar, amo cantar, pero mi actividad económica principal es la profesión para la que he estudiado. Sin embargo, también me preparo para lo otro y también estudio lo otro y me equilibra, hace que yo viva sin estrés, hace que siempre tenga una disposición adecuada para conmigo y para como los demás. Recuerden, todo empieza con uno. Si te ordenas tú primero. Si reclamas, reclámate tú primero. Es importante entender que el elemento no sustituye la actividad económica principal, porque pueda que ese elemento de momento no genere para poder continuar llevando la vida a la que estás acostumbrado, pero te equilibra, te quita el estrés, hace que puedas hacer las cosas con más eficiencia, con amor, con cariño, y a las finales, para eso vino Cristo a este mundo, a enseñarnos a amar al prójimo como nosotros mismos, empezando por nosotros mismos. Hay que tener una adecuada aptitud natural que se refiere a mantener nuestros sentidos abiertos, aperturados, para poder reconocer cuál es nuestro elemento. Hay que darnos cuenta para lo que estamos inclinados, si para los números, si para el arte, ¿no? Hay que tener cuenta que hay que tener actitud, que tiene que ver más con que quieras hacerlo o no quieras hacerlo. No hay
peor cosa que no intentarlo, ¿no? Lo más que seguro es que si te mueves del lugar a donde estás, los resultados van a ser diferentes. Lo importante es avanzar, aunque sea de centímetro en centímetro, pero ir hacia lo que queremos. De esta manera aprovecharemos las oportunidades que nos da la vida, ¿no? La vida nos da muchas oportunidades y si nosotros las sabemos aprovechar, pues ahí estaremos. Luego es bien importante comprender que existen barreras que se nos van a presentar en la vida. Dentro de ellas tenemos a las barreras personales, barreras sociales, barreras culturales. Dentro de las barreras personales está la negatividad, como lo mencioné anteriormente, no querer arriesgar, no querer salir de la zona de confort. En el libro remarcan también una parte importante que hablan de la zona. La zona es el lugar en donde tú te sientes cómodo, como pez en el agua, pero no necesariamente quiere decir que es la zona en donde te van a pasar siempre cosas buenas, pero sí te aseguro que el 90% de cosas van a ser completamente satisfactorias para ti. Salir de esa zona a veces cuesta. Es importante encontrar el elemento para permanecer más en nuestra zona, ¿no? El otro punto que tiene que ver más con la parte social, por ejemplo, les pongo como un ejemplo, según el libro, a Paulo Coelho, sus padres lo sometían a sesiones de electroshock para que dejara de escribir. Imagínense, una completa locura, a su propio hijo someterlo a una tortura, pero él nunca dejó de hacerlo. Es más, creo que si hubiera dejado de hacerlo, en su mente hubiera seguido él produciendo para lo que era su esencia, ¿no? Y el otro punto, como les había mencionado, es la parte cultural. El ser humano tiende a copiar los patrones culturales, los paradigmas. Todo lo que se piensa que está bien según la sociedad, ahí vamos como borreguitos a seguirlo. Y no necesariamente es así, pero para ello hay que aprender a discernir de manera adecuada. Uno no puede decir, no sigo esto porque lo googleé, no sigo esto porque Juanito o Pablito me dijo. No, señores, hay que estar bien preparados, hay que instruirse, hay que prepararse, hay que estudiar, para a partir de ello poder discernir y tener la inteligencia suficiente de interpretar bien la información que se nos llega. Si nosotros ponemos a leer dos libros, una persona preparada y una persona no preparada, y luego les decimos, háganme un resumen de los libros, a la final les va a parecer que han hecho un resumen de libros diferentes, porque la forma de cómo se interioriza, si bien es cierto, cada quien tiene maneras de interpretar diferentes, eso es lo correcto, pero dentro de todo también está el poder discernir de manera adecuada y no dejarse engañar. La persona que está bien preparada, por lo general, no se deja engañar, no se deja timar. Es por ello importante la preparación. Y la educación actual, siguiendo el modelo de Howard Gardner en el año de 1983, debería de cambiar. Debería de ser un poco más impulsada hacia la creatividad. E incluso debería tener el mismo peso el libro de matemáticas que el de arte, ¿no? Teatro, canto. ¿Por qué echarlas de menos? Es más, hay cantantes famosos, entre ellos Paul McCartney, que no necesariamente al inicio se dedicaron a la música, ¿no? Entonces es bien importante romper con estos paradigmas sociales para poder encontrar nuestro elemento. Nuestro elemento, en resumen, nos va a servir para poder ser felices, ser más productivos, no estresarnos y comprender que el ser humano está hecho para la felicidad. El estar triste, el estar deprimido, mata nuestras neuronas, hace que uno se envejezca más rápido, acelera enfermedades como cataratas, Parkinson, Alzheimer, algunos tipos de cáncer. No es bueno tener en nuestra mente pensamientos negativos porque van a terminar enfermando nuestro cuerpo. Como decía nuestro padre de la medicina Hipócrates, no intentes curar un cuerpo si no tienes sana el alma. Los invito con la siguiente pregunta a suscribirse a mi canal, a dar un like y compartirlo. Si tuvieran ustedes todas sus necesidades materiales cubiertas, ¿a qué se dedicarían? Es una buena manera de encontrar nuestro elemento. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.